Bien, está en nuestro recorrido a través de las apariciones de Cristo resucitado. Esta noche llegamos a la aparición de Jesús a los 11 en Galilea, en el monte de Galilea, allá en Galilea. Y esta aparición que nos la trae el evangelista San Mateo. Y esta noche vamos a tener un invitado que ustedes no conocen y que es internacional. Bueno, esta noche voy a hablar yo. Esta noche me toca a mí hablar de las apariciones y vamos a hablar de esta aparición que nos trae el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 16 al 20, al final del Evangelio. Pero para iniciar vamos a hacerlo como cada noche, con una oración, pidiendo la asistencia del Señor y de su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos decir, lo que debemos pensar, lo que debemos escribir. Oh Espíritu Santo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y cómo debemos actuar para obtener tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu, ayúdanos a entrar en las Escrituras, que tu palabra nos hable, que sea tu palabra viva, eficaz, la que también habla a nuestros corazones y podamos experimentar la cercanía de Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos venido mirando durante todo este camino de Pascua cómo el Señor resucitado ha ido apareciendo para animar la fe de los discípulos y ya estamos cerca de terminar la Pascua. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Señor y luego el 31 la fiesta de Pentecostés, con la cual termina la Pascua. Aunque litúrgicamente, al menos en algunos países, todo se usa de celebrar la Ascensión mañana jueves, que justamente se cumplen 40 días de la resurrección del Señor. En nuestro país, en República Dominicana, celebramos el domingo para celebrar la solemnidad como tal de la Ascensión, ya que día de semana, cuando estamos en el calendario regular, no es posible celebrarlo porque no es una fiesta de precepto a nivel civil. Por eso se hace el cambio y se celebra el domingo, la fiesta de la Ascensión del Señor, aunque cronológicamente debería ser el día de mañana, que son 40 días mañana que el Señor resucitó. A los 40 días el Señor sube al cielo. Pero este tema de la Ascensión lo veremos en la aparición del próximo domingo, cuando hablaremos sobre la aparición de la ascensión de Cristo al cielo. Vamos a ir al texto que tendremos para hoy. Es el texto, como decía, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo del 16 al 20. Leemos el texto e iremos comentando la lectura de este texto. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Bien, entonces, muy buen aporte Isolina nos hace que en Estados Unidos se celebra la Ascensión mañana. Sí, en muchos países mantienen la celebración mañana. En Santo Domingo, por la conferencia episcopal, tenemos la prerrogativa de hacerlo el domingo para, como decía, guardar el día de la solemnidad como manda este día.
Entonces, este texto de Mateo 28, al final del Evangelio, y que de hecho es el texto que cierra el Evangelio de San Mateo, también es asociado con la solemnidad de la Ascensión. Y sería para Mateo también esa ascensión del Señor. Ya como le decía al inicio, casi al final de la Pascua, contemplamos hoy esta escena conclusiva del Evangelio de San Mateo. El resucitado reúne a los discípulos en Galilea. Es importante. Es la primera en el versículo 19, versículo 9 y 10 del capítulo 28. Jesús le dice a María Magdalena o a las mujeres, en la aparición a las mujeres, no teman, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Es decir, ya el Señor resucitado ha dicho que en Galilea es el lugar de encuentro. Y después, si vamos al versículo, cuando Jesús anuncia la pasión, cuando en el capítulo 26, versículo 32, cuando es prendido y negado por Pedro, Jesús dice, mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Tanto Jesús está Galilea en el Evangelio de San Mateo, ya aparece en la pasión, anunciado. Ya Jesús anuncia la resurrección en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, cuando inicia la pasión, Jesús ya anuncia a los discípulos, yo iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, el Señor es que va haciendo el camino. El Señor va adelante en el camino. Los discípulos tendremos que recorrer un camino que ya el Señor ha recorrido. El camino no somos nosotros. Recordemos en el Evangelio de San Juan cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Él precede, Él es el que abre el camino. Y de aquí cuando aparece resucitado por primera vez a las mujeres, le dice, di a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Importante esto, también lo que matizaba el padre Jonás, el padre Enelki, Galilea, entenderlo como el lugar donde comenzó todo. Galilea, el lugar donde Jesús también elige a Pedro, junto al lago de Galilea. En el capítulo 4, si vamos al capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, le invito a que puedan, los que tengan la Biblia, ir ahí. En el capítulo 4, en el versículo 12, dice Jesús, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejó Nazaret. Y es en Galilea donde el Señor llama a los primeros discípulos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, a su hermano Andrés, tirando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y le dijo, vengan conmigo y le haré pescadores de hombres. Galilea es importante para el Evangelio de San Mateo y para la comunidad cristiana. Es el lugar donde comenzó Jesús la misión y también es el lugar donde la iglesia comenzará su misión. Porque al final de este Evangelio, si leemos el texto completo, nos damos cuenta que hay un envío misionero al final. Este texto que estamos meditando hoy tiene un gran valor eclesiológico y cristológico. Es donde la iglesia se le da la misión a la comunidad, a la iglesia, representada en lo 11. Lo 11, indicando, Mateo es el evangelista que trae la muerte de Judas, indicando que falta Judas. Todavía no han elegido a Matías, que será el sucesor de Judas. Entonces los 11 discípulos representan a la comunidad, a la iglesia. Los 11 marcharon a Galilea, al monte que Jesús había indicado. También esta escena, esta síntesis que trae el Evangelio de San Mateo, trae unos temas importantes del evangelista. Lo primero es que aparecen en ella los 11, como se decía. Al llamarlo así, Mateo subraya la ausencia de Judas. Por otro lado, resulta chocante que no lo designe como apóstoles, que significa enviado. Sobre todo tenemos en cuenta que pronto van a recibir el mandato misionero. Jesús y el evangelista están anteponiendo a los apóstoles, antes que su papel de apóstol, de enviado, el papel de discípulos. En el Evangelio de San Mateo muy importante el discipulado.
son discípulos, son alumnos. Y de hecho, la misión es, ustedes irán a ser discípulos míos, a ser a otros discípulos. Esa será su misión. No tanto a ser maestros. Mateo no está buscando que los apóstoles se constituyan en un grupo de maestros. Son discípulos, discípulos que tienen que hacer otros discípulos. Y les enseña lo que ellos mismos son y lo que ellos han aprendido de Jesús. La escena donde se encuentran los 11 con el maestro responde, como había dicho, una cita previa donde Jesús indicaba que después de la resurrección iba a estar en Galilea. La razón es fácil de imaginar. Galilea, donde comienza todo, la primera parte de la misión, y donde la iglesia también continuará su misión. Importante, Mateo tiene una predilección por los montes. Mateo vivía entre los montes. Podemos decir que Lucas tiene una predilección por el camino, es el evangelio del camino, y yo no sé, podríamos decir también que Mateo es el evangelio del monte. Mateo todo para el monte. Recordemos también que Mateo es un evangelio hacia los judíos, y para los judíos el monte tiene un lugar muy importante. Recordemos el monte Sinaí, donde se sella la primera alianza, el monte Oré, Elías que sube al monte donde tiene un encuentro con el Señor. Es un lugar en el Antiguo Testamento, el monte es el lugar del encuentro con Dios. Para Mateo también el monte será importante. Por recordar algo, recordemos, el gran discurso de Mateo es en un monte. El monte de las bienaventuranzas. Dice en el capítulo 5 de San Mateo, Jesús subió al monte y se sentó. Es decir, el monte, el lugar también donde el maestro enseña. Recordemos también el capítulo 17, 1-9, el monte de la transfiguración. El Señor sube a un monte con sus discípulos a transfigurarse. Y también el monte alto donde Jesús fue tentado por Satanás, en el capítulo 4, del 8 al 10, en el Evangelio de San Mateo. Es decir, los lugares más importantes del Evangelio, pues si fuéramos a buscarlos, se desarrollan en un monte. Las tentaciones, el discurso central de San Mateo, que son las bienaventuranzas, y es muy significativo que al final del Evangelio Jesús le dice a los discípulos, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Y dónde el Señor lo enseñó? En un monte, en el monte de la bienaventuranza, que es la bienaventuranza, como sabemos nosotros, es la carta magna, es la constitución del cristiano. Y Jesús muere en un monte, en el monte Tabor, sube la cima del Tabor, también muere en un monte. Es decir, es importante este lugar geográfico, teológico, adquiere un sentido teológico, Galilea y toda esta sintonía del monte, del lugar alto donde reside Dios. Y desde ahí el Señor acompaña a la iglesia. En el fondo se retoma aquí la tradición bíblica según la cual el monte es el lugar privilegiado para la revelación de Dios. Aunque ahora es el resucitado quien se manifiesta pareciéndose a los suyos. Lo que decía de esto de Galilea, de lo que implica Galilea, de todo, y nosotros también continuamente tendremos que volver a nuestra Galilea. Es una tarea del discípulo ir a Galilea. Nosotros tendremos que identificar nuestra Galilea. Y yo le invito a eso hoy a ustedes también. ¿Cuál es mi Galilea? ¿Cuál es mi Galilea? El lugar donde yo me encontré con el Señor. Esa Galilea tiene que tener nombre, porque es el lugar donde el Señor continuamente me dice, ve a Galilea, que ahí estoy yo esperándote. Cuando llegue el momento de la duda, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ve a Galilea. Cuando llegue la desolación, ve a Galilea. Contraponiendo un poco lo que se había dicho, contrario al Evangelio de San Lucas, que Jerusalén, la ciudad de referencia, los discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén. En este caso es Galilea. Los discípulos tienen que irse de Jerusalén, el lugar donde fue la prueba, donde fue la muerte del Señor, para ir entonces a Galilea, el lugar del primer amor.
el lugar donde se coció el amor y el lugar donde la misión prosperó, el lugar donde el Señor se manifestó. Es bonito esto que trae el Evangelio de San Mateo. Es el lugar importante a una comunidad judía que Mateo está escribiendo. Con el paso del tiempo también tenía la tentación de perder su identidad. Entonces la identidad mía está en Galilea. Vayan a Galilea que allí me verán. Y dice al inicio del Evangelio, Jesús le había indicado que estuvieran ahí y él estaba delante, estaba esperándolos. A mí me llama mucho la atención y me da mucha consolación esta parte. Yo iré delante de ustedes. Eso es muy bonito cuando uno, y diría una hermana Ángela, es una parte bonita. Es decir, porque es que el Señor va delante de mí, no soy yo que estoy haciendo, es el Señor que está haciendo. Eso nos daría a nosotros para meditar muchas cosas cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos, cuando vemos como que todo se ha perdido. Ve a Galilea. Así que acuérdate de esta expresión, ir a Galilea. Yo tengo que ir a Galilea. Es necesario ir a Galilea. Al terminar el día es necesario ir a Galilea. Cuando voy a emprender algo, tengo que ir a Galilea porque el Señor ahí me espera. ¿Y qué hace un cristiano en Galilea? Adorar al Señor. Adorarle. Adorarle. Oigan esto, qué bonito. Adorarle. Al verlo, le adoraron. Una expresión que también está al inicio del Evangelio de San Mateo. Mateo está recapitulando el Evangelio. Cuando los magos llegan a Belén, y Belén también estaba en una altura, llegan a Belén y en Belén le adoran. Se postraron y le adoraron. El texto de los magos solamente nos lo trae Mateo. Estamos buscando al Señor para adorarle. Para adorarle. Esa es la actitud del discípulo. Esa es la actitud del que se encuentra con el Señor. La adoración. La oración por excelencia, dice San Agustín. La oración plena es la adoración. Ese postrarme en adoración delante del Señor. No voy a pedirle, no voy a suplicar, no voy a interceder. Voy a adorarle. Adorarle por la fe. Porque inmediatamente dice una expresión que ha sido muy discutida. Algunos dudaron. Algunos padres de la iglesia dicen, todavía los discípulos dudaban del Señor. Y lo que algunos padres de la iglesia entienden fue que hubo una mala traducción del texto. Aquí hay un comentario de, vamos a ver quién lo dice, para que no digan que fui yo que lo dije. A ver, un comentario al Nuevo Testamento de Juan Leal y de Severino Páramo y José Alonso dicen que posiblemente, y los padres de la iglesia Papiras y San Clemente, San Jerónimo, dicen que cuando se tradujo el texto original de Mateo al griego y luego al latín, hubo una alteración. Y ellos interpretan, oiga lo que dije, interpretan, que lo que quería decir esta parte era un pasivo que decía, y los que habían dudado le adoraron. Retoma sentido la expresión, porque recordemos que en el inicio del Evangelio, en el capítulo 28, cuando ven el sepulcro vacío, los discípulos dudan del testimonio de las mujeres. Entonces, se podría entender este versículo 17 de esa forma. Al ver al Señor, los que habían dudado le adoraron. Claro, esto es una interpretación porque el texto que tenemos es que dice algunos dudaron. Pero hace lógica esa corrección de traducción, podríamos llamarla, del texto que tenemos. Es decir, aquellos que habían dudado por la fe al ver al Señor le adoran. Y me viene a la mente el capítulo 8 de San Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos ante la reacción del centurión, no he encontrado en Nazaret una fe tan grande.
Para encontrarme con el resucitado, yo necesito la fe. La aparición del Cristo resucitado es posible desde la fe. El Señor puede estar ahí. Si yo no tengo fe, yo no lo voy a adorar. La duda tiene que ser vencida por la fe. Y es lo que hace el centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bastará. Es la fe. El cristiano necesita la fe. ¿Y dónde yo encuentro la fe? En Galilea. Mirando al Señor. Vuelvo al mismo tema y hoy volveré ahí como la gota de agua en la piedra a ver si hacemos el hoyo con eso. Es decir, la fe. Mateo le está diciendo a la comunidad en su catequesis, en su evangelio, el cristiano vive de la fe. Y una fe que ha tenido un encuentro. Y esta fe me lleva a la adoración. Como los magos. Los magos en el portal de Belén, en ese niño, por la fe, ven al Mesías, ven al Rey de Israel. Y le invito a que hagan el paralelo, lo miren. Vamos a buscarlo. Tenemos la Biblia ahí. En el capítulo 2, cuando los magos llegan, entonces se postraron y le adoraron. Capítulo 2, versículo 11. Se postraron y le adoraron. Y aquí dice, al verlo le adoraron. Como ha iniciado el evangelio, así termina. Y le adoraron, oigan esto, Galilea es una ciudad que no es del todo pura, judaicamente, una ciudad mezclada. Y los magos venían de Oriente. Es decir, le están adorando al Señor toda la humanidad. No solamente los judíos, los que se creían destinatarios de la misión de Jesús, sino que son toda la humanidad que tendrá que adorarlo. Todos los discípulos tendremos que adorarle al Señor. Y después dice, Jesús se acerca a ellos y les habla. Jesús se acerca y Jesús toma la iniciativa. Y aquí viene una parte importante de la cristología. Por eso le decía que este texto es muy cristológico. Diría un profesor que yo tuve, aquí hay una alta cristología. Aquí hay a un amigo de Patria, yo creo que Patria lo conoce, el padre Mirciato. Aquí hay una alta cristología. Aquí hay una alta teología. Se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ya no es el Jesús de Nazaret, el de Galilea, el que solamente lo veían hacer milagros. Tiene poder ahora en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder. Ya no es un poder limitado a hacer milagros en la tierra. Es un poder que también tiene que ver con las cosas del cielo. Entró en su gloria. Es un Señor glorioso. Es un Señor que ha vencido. Recordemos el texto del Apocalipsis. Dice el Cordero que llega al trono, toda esa liturgia que tiene el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, que resalta la gloria del Cordero. Es el Señor que tiene el poder. Es Cristo que ahora ha asumido su gloria. En estos días que hemos visto el discurso de despedida del Evangelio de San Juan, cuando Cristo dice, el Padre me glorificará, tendré la gloria que tenía junto a mi Padre. Entonces este Jesús que tiene el poder, es el Jesús glorioso, el que puede enviar. Vayan ustedes ahora y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las gentes, a toda la gente. Es decir, ya no es a un grupo. Y lo vemos también en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, este texto que Lucas trae el día de la Ascensión. Vayan y hagan discípulos de todo el pueblo, vayan. Ahora la misión no se detiene. La misión que Cristo ha comenzado en Galilea, ahora desde Galilea tiene que salir hasta los confines del mundo.
pero ya no será Cristo que la llevará, será la iglesia. Y aquí viene la eclesiología también de la iglesia. Una eclesiología que fue redescubierta en Vaticano II. La iglesia es misionera por naturaleza. Esa es la misión que tiene la iglesia. La iglesia no es el fin. Nuestro punto de llegada no es la iglesia, es el reino. Y aquí voy a decir algo que yo espero que no le escandalicen. La iglesia es un simple medio que tendrá que desaparecer en un momento cuando el reino despunte. La iglesia tendrá, en el sentido que tenemos hoy, entendemos la iglesia, es un instrumento para cumplir esa misión. La misión que Cristo le ha encomendado de anunciar y hacer discípulos. Miren, no es hacer maestro, no es hacer sacerdote, no es hacer monja, no, esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ser discípulos. Y dirá la conferencia de Aparecida, discípulos misioneros, comprometidos. Esa es la misión que tenemos, todos. Por eso le decía al inicio que este texto tiene una excelente, una alta cristología, pero también una alta eclesiología. Es la misión de la iglesia. Mateo presenta hacia dónde va la iglesia. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Dos cosas. Bautizar, trinitaria, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que tendrá la iglesia, bautizar. Y después otra misión, enseñar. Y ahí se cumplen las dos naturalezas que tiene la iglesia madre y maestra. Madre porque bautiza y en el bautismo nacen sus hijos. Decía un padre de la iglesia, que ahora no me acuerdo el nombre, me acuerdo la cita. Decía el padre de la iglesia en su útero fecunda, como madre virgen, va dando nuevos hijos al Señor. Madre, bautizar, bautiza. Y cuando bautiza la iglesia, hace nacer hijos. Hijos que son discípulos. Pero también tiene que enseñar, dice el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Estamos en el capítulo 28, lo que han llegado ahora, del Evangelio de San Mateo al final. Es decir, miren qué nos está diciendo este Evangelio, cosas grandes, cosas que son importantes verlas. Galilea, vuelvo y retomo el punto de Galilea, porque para mí es muy significativo, y esa predicción que ya Cristo ha venido haciendo antes de la pasión, cuando yo en el capítulo 26, voy delante de ustedes a Galilea, en el capítulo 28, versículo 16, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Y esa volver al primer amor, volver a Galilea para ser enviados. Y vimos este Cristo que es glorioso, que es Señor y tiene poder en el cielo y en la tierra. Y luego la misión de la iglesia de ser madre y maestra. Madre porque da luz a sus hijos en el bautismo, bautizándoles. Y maestra, enseñándoles. Y todo esto como un medio, no como un fin. La iglesia no es la finalidad. La iglesia terminará, y vuelvo y lo digo responsablemente, ¿en qué sentido terminará? Cuando el reino ya esté instaurado. Dará paso, como un poco como Juan Bautista. Juan Bautista tenía una misión. Cuando Cristo aparece, dice Juan se retira porque ya ha cumplido su misión. Así también la iglesia tiene una misión. Y cuando su misión sea completada, entonces vendrá Cristo. E instaurará su reino definitivamente. Pero es importante también esta mediación que tiene la iglesia, como madre y maestra, en todo el sentido de la palabra. Eso lo podremos ver en una eclesiología más detallada, pero es importante ver esto ahí. Para enseñarle a qué tenemos que enseñar. ¿Qué tiene que enseñarnos la iglesia? ¿Qué tienen que enseñar los discípulos?
todo lo que yo les he mandado. Todo aquello que ustedes aprendieron en Galilea, en los 3 años de la misión, en el sermón de la montaña, en el sermón de la bienaventuranza, lo que vieron, como yo viví todo esto, ahora enséñenlo, a que la gente lo guarde. El depósito de la fe. Enseñar lo que tenemos que vivir. Esa es la misión de la iglesia. Ser madre y ser maestra. Bautizar y enseñar. Como le decía al inicio, en esta parte última del Evangelio de San Mateo, está la síntesis del Evangelio de Mateo. Lo que Mateo quiere decirle a la comunidad finalmente. Mateo, recordemos que es el Evangelio que Jesús va enseñando, donde tiene unos grandes sermones. Los otros evangelios no traen esos grandes bloques de sermón de Jesús. Esos sermones que quieren orientar Jesús como el nuevo legislador, el nuevo Moisés. Llega un momento Mateo a presentar a Jesús y recordemos la transfiguración. Estaban Moisés y Elías, la ley antigua y la ley nueva. Moisés con la Torá, Elías con la profecía y Jesús que une todo esto. Es lo que Jesús nos ha enseñado. Y estén seguros, y aquí viene la consolación más grande para la comunidad cristiana y para la comunidad que Mateo le habla y hace esta catequesis. Y estén seguros que yo estaré todos los días con ustedes. El Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos, vuelvo al inicio del Evangelio. Esta noche como que nos vamos a María de ir y venir en el mismo Evangelio, pero es así. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a José el nacimiento de Jesús, le dice en el capítulo 1, versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, citando a Isaías 7:14. La promesa que desde Isaías guardaba Israel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la misión que Cristo le ha encargado a la iglesia, a sus discípulos, no está sola, no estamos solos. El Señor no se ha desentendido de la misión. Era muy fácil, el Señor, bueno, ya estoy glorioso, ya yo hice mi gente, mi grupo ahí, yo me voy para mi gloria, ustedes encárguense de eso ahí y nos vemos. Un poco como quizá los funcionarios, bueno, aquí no hay nadie funcionario. Un funcionario público que llega a una administración, está bien en lo suyo, trabaja en los borregos, que yo me quedo en lo mío. Y borrego es una oveja indefensa, no es una parte despectiva. Es una oveja que es indefensa y que tiene que ser mejor cuidada. Los borregos le llamaban así. Es decir, Jesús no se desentiende de la obra. Es una obra que Él ha iniciado y que Él va a llevar a su término. Recordemos en otra parte del Evangelio, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Dice esto, lo dice Mateo, lo que citaba Mateo 1:23, cuando la barca cuando Jesús le dice a Pedro, he orado por ti, Pedro, para que cuando venga la tormenta tú confirmes a tus hermanos. Y las puertas del Hades, de la muerte, no podrán contra ella. Eso fue cuando Jesús le dice a Pedro, recordemos aquel pasaje, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y tú eres roca, que se une muy bien también con este texto. Pedro continúa, Pedro encarna, por así decirlo, esta misión de toda la iglesia. Pero ojo con esto, no estamos solos. El Señor va con su iglesia y yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. No es un solo día, es día tras día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada momento de angustia, yo estaré con ustedes. Por eso, ante esta situación que estamos viviendo y que hemos venido viviendo, el Señor no nos ha abandonado. El Señor ha estado día tras día con la iglesia. Y dice la gente, no, pero en el templo, es que el Señor no está en el templo, Él está en la iglesia. El templo es un lugar de mediación también de la presencia de Dios, pero no es el único lugar de mediación. Porque Él está en su palabra, está en los hermanos, está en la comunidad, está en la familia.
está en la generosidad, y eso no me lo invento yo. Busqué Mateo 25, no me he salido de San Mateo, esta noche no me he salido por otro lado. En Mateo 25, cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. Señor, ¿y cuándo fue eso? Cuando lo hicieron con uno de esos pequeños, me lo hicieron a mí. Es decir, ahí también estaba el Señor. Esa presencia del Señor sacramental en toda la historia, en todo. El Señor está presente sacramentalmente. ¿Qué significa sacramentalmente? Es decir, que es a través de signos y símbolos. Se nos muestra y no se nos muestra. Es como escatológicamente se dice el ya, pero todavía no, es decir, está, pero no del todo. Lo vemos, pero no como es, pero lo vemos. Esa presencia del Señor. A mí, mientras preparaba este texto, me daba mucha luz este texto. Y a la vez es un texto de mucha esperanza. Y es un texto también de compromiso, tiene todo. Es un gran compromiso, es la presencia del Señor espiritualmente también. Habla fuerte de mi identidad. Recordemos, como le decía al inicio, que el Señor le pidió a los discípulos, tengan su identidad. Galilea es el lugar de la identidad, donde la comunidad fue llamada, fue formada. Recordemos cuando Pedro le dicen, es que tú tienes acento galileo. Tenían una identidad, un entorno. Bien, entonces, para no cansar el asunto, eso es, grosso modo, lo que yo quería presentar del texto. Y ahora invito al diálogo, las preguntas, las inquietudes que pueden surgir de este texto hermoso, bellísimo, que es el último texto que trae Mateo ya de las apariciones, y ya nos va avisando este texto que ya las apariciones van concluyendo. Y dicen que es la última aparición, pero nosotros veremos la aparición, la ascensión como una aparición el próximo domingo. Bien, abro los micrófonos, podemos levantar las manos, pregunta, aporte, desacuerdos, también es importante, puntos de vista encontrados para enriquecer ahora el diálogo. Nada de estar tímidos, que nos conocemos. Bueno, parece que no hay preguntas ni aportes. ¿Qué dice el pueblo santo de Dios? ¿En qué sentido, Isolina, te reivindicamos? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues me reivindicaste porque yo soy una fanática de Jesús. Esa es la verdad. Es mi figura. Yo no creo que haya nada que a mí me haga pensar en trascender como la figura de Jesús. Y mientras más crezco en años, fíjate que dije crezco, no envejezco, más lo pienso, y me encantó eso que dijiste de los magos, la analogía de los magos que vinieron del Oriente y de que el mundo lo va a adorar. Porque digo con mucha frecuencia, hay muchos líderes espirituales en diferentes religiones que yo respeto mucho, porque creo que Dios es uno, pero nadie ha tenido la trascendencia de Jesús. O sea, 2000 años después, y seamos sus seguidores o sus detractores, que también tiene muchos, es la figura que unifica, es la figura que... Pero yo siempre he pensado que Él es una figura viva, que Él es una figura que está en todos lados, que el evangelio no es simplemente decir la palabra. Cuando yo era chica, comenzó el proceso de evangelizar, y todo el mundo quería interpretar la Biblia y salir a evangelizar. Y mi madre
que era muy católica, dijo, no, 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 no. Yo ah, evangelizo en casa, porque yo tengo esta familia y yo los tengo que sacar adelante. Ella recién había enviudado cuando eso comenzó. Y ella pues nos trajo en la fe y en todo nos ayudó. Pero me dejó con el sabor de que sí es importante ir al templo. Pero si yo voy al templo y lo veo como mi fin y no hago más nada por mis hermanos, es como que me quedé en el río y no lo pude cruzar porque le tenía miedo a llegar a la otra orilla. Entonces, pero esa es mi visión de la religión y yo he sido atacada porque yo lo digo abiertamente en todos los lugares. Yo voy al templo cuando yo necesito ir, pero yo no lo veo como una obligación. Porque para mí, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, yo tengo una conversación con Jesús. Y yo le digo mucho, y mis amigos se ríen, es que yo quisiera ser como tú cuando converso con él. Siempre le digo, a mí me encantaría ser como tú. Enséñame a ser como tú. Pero viviendo en una ciudad tan controversial como es New York, de tantas diferencias, yo me he dado cuenta que realmente el verdadero servicio es servir a los demás, que esa es la verdadera evangelización, desde mi punto de vista, por supuesto. Entonces, me reivindicaste, porque para mí, yo te voy a decir algo, yo vivo enamorada de lo que ustedes los siervos hacen, del Monseñor hacia abajo, y lo digo abiertamente. Y el hecho de que lo digan ustedes, que son siervos de Cristo resucitado, me hace creer que entonces no es, mi conexión con Jesús no ha estado perdida por no ir al templo, sino que el templo lo veo en cada esquina, en cada persona, en cada gente. Y de verdad que te doy las gracias por haber tenido la valentía de decirlo. Porque hay mucha gente que lo piensa y no lo dice. Así que gracias. Importante matizar un poco lo que dice Choli del templo como lugar físico, pero también es importante la comunidad. Mi relación con Jesús personal es la primera parte y se alimenta también de la comunidad, como tú dices, porque ese encuentro que tú tienes con el Señor lo tienes por tu madre, que aunque no salió a evangelizar, pero tenía una comunidad que era la familia, que hoy se ha perdido mucho esa célula de comunitaria, que es la familia. De hecho, la iglesia primitiva enseñaba la fe en la familia, era como la célula madre de la comunidad, y después de ahí íbamos a la gran comunidad a celebrar. Eso como el doble sentido, una ida y vuelta. Es importante, a mí me gusta mucho llamar así, en la vida de la fe, de ida y vuelta. Una relación personal mía con el Señor que se manifiesta con mis hermanos y que también yo la acreciento en la comunidad porque también tengo un punto de referencia, la comunidad. En este caso, mi comunidad son los siervos, pero cada uno tiene su comunidad, la familia y después la parroquia, el núcleo, que a veces nos matamos, eso también es parte de la vida comunitaria, que a veces no nos queremos ver, pero es parte de ser. Eso es parte del ser y de ayudar también, porque no es la comunidad perfecta, no existe la comunidad perfecta. Existe el ideal de la comunidad, pero todos sabemos que existe la comunidad real. Muy bien, entonces tengo a Ruth que levantó la mano y luego, no sé quién es que tiene iPhone, el que tiene una pregunta, la respondo ahora. Eso debe ser la Vicky de acá de New York. La Vicky de New York, que está en iPhone hoy. Ruth. Sí, una pregunta, Keiter. Aparte de Jesús, una pregunta y dependiendo de tu respuesta viene el aporte. Aparte de Jesús, ¿los demás discípulos o en su mayoría eran galileos? Sí, eran de la región de Galilea. De Galilea. Por eso se decían familia por el aspecto en cómo vivía. Exacto, y además le decían los galileos. Exacto. Era un apelativo que muchas veces se usaba porque el núcleo de la predicación de Jesús comenzó en esa región. Y de Nazaret, el mar de Tiberias, de esa zona por ahí, comenzó la predicación. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, pienso, quizás esté equivocada y ahí tú me corriges, que la idea de Jesús, llevar los discípulos a Galilea y hacer en esa última aparición y hacer el envío, vamos a decir desde allí, luego de vivir en Jerusalén, que Jerusalén era la capital de todo, lo más grande, lo más majestuoso que había, pienso que es una forma de no te olvides de tus orígenes, de aquí comenzaste y siempre debes tener la humildad de donde creciste, de lo que te formaste.
Entonces pienso que eso también es una enseñanza de Jesús humano a nosotros, donde independientemente de donde estés, no olvidar tus orígenes y no olvidar tus enseñanzas básicas para poder hacer un buen trabajo. Sí, creo que se puede, y es válida la interpretación desde eso, volver a la fuente. Creo que hay también a Vicky, o creo que Vicky que tiene el teléfono. ¿Por qué Galilea? Jesús, recuerden lo que yo venía hablando del capítulo 26 de San Mateo, específicamente, yo soy malísimo para recordar versículos completos, ese no es mi don, por eso quizás no fui protestante. En el versículo, capítulo 26, versículo 32, dice, después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. ¿Y por qué Galilea? Como dice Ruth, para no olvidar de dónde nacieron. En Galilea, en el capítulo 4, comenzó todo. Es en Galilea que Jesús llama a los discípulos, es en Galilea que Jesús comienza su misión. Entonces, como los dos puntos de envío. La misión de Jesús inicia en Galilea y la misión de la iglesia comienza en Galilea. Pero vuelvo y repito, no veamos simplemente Galilea como lugar geográfico. A partir de ahora quiere un valor teológico. La expresión ir a Galilea. Es el lugar donde yo me encontré con el Señor. Y nuestras Galileas pueden ser distintas, y de hecho son distintas porque cada quien tuvo un encuentro en un lugar distinto con el Señor. Pero ese lugar le llamaremos Galilea. El lugar donde el Señor me espera. Y lo dice en el capítulo 28, versículo 10. No tema, ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y aquí cuando el texto que hemos analizado, por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Por eso para mí, yo soy un apasionado del encuentro, un tema que me gusta mucho, el tema de el encuentro con Jesús, y que insisto mucho en eso. Me da mucha luz este texto de ir a Galilea. Vayan a Galilea, ir a Galilea. Cuando llegue el momento turbio, ve a Galilea. Cuando llegue la tempestad, ve a Galilea. ¿Y qué va a pasar en Galilea? Que te vas a acordar de lo último que dice el Evangelio que hemos meditado. Que yo estaré contigo día tras día hasta el fin del mundo. Ya no tienes por qué temer. No tienes excusa. El Señor está contigo. Por eso lo de Galilea. En este sentido, claro, porque otros lo presentan en Jerusalén, pero en este Mateo matiza mucho el texto de Galilea y es muy significativo. ¿Alguna pregunta, aporte? No sé, Vicky, si respondí tu pregunta o el quien tiene el iPhone, si respondí lo que preguntaba, si queda claro. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte, dudas? Aprovecha. Bueno, Kate, dudas. Dudas, dele adelante. Dudas. El asunto de entre Galilea y Jerusalén. Porque hemos visto Jerusalén como donde debemos ir. Ajá. Entonces ahora tú presentas como el protagonismo. Entonces, un poco, o sea, ¿cuál de los dos sería? ¿A dónde sería el llamado? ¿Ir a mis raíces o que Jerusalén sería el ideal, no? Bien, entonces mira, No sé, que me aclare eso. Si es que tenemos que... Yo entiendo lo que preguntas. Yo lo podría... Dime. Que comprendo la pregunta, te respondo. Mira, yo lo podría unir de la siguiente forma. Lucas, en su evangelio, va caminando hacia Jerusalén. Es como el punto de llegada. En el sentido de que en Jerusalén Cristo será crucificado y también glorificado. Jerusalén, para los judíos, para la religión judía, es el punto de referencia. La Jerusalén celeste, el anhelo de todo judío, ir a Jerusalén, porque es el lugar donde está el templo, es el lugar donde vive Dios. Para un judío, hacía sus oraciones mirando a Jerusalén, como los musulmanes que miran a la Meca.
Entonces, para el cristiano, ya como tal, no es Jerusalén, porque Jerusalén, dice el Señor, me adorarán en espíritu y en verdad. En Jerusalén estará en todos lugares. Para el cristiano, Jerusalén se convierte también como nuestro punto de llegada. Y Galilea es el punto de partida. Galilea es de donde salgo. Pero en ese caminar hacia Jerusalén, las fuerzas se me pueden ir debilitando. Y tengo que volver a Galilea, acordarme, a volver a activar las baterías, a recargarla, para continuar el camino hacia la Jerusalén celeste, que es el reino al final, la Jerusalén de la gloria, estar con el Señor. De ahí que lo que te quiero decir es esto: Galilea es el lugar del llamado, el lugar donde se manda la misión. Jerusalén es el lugar de llegada. Porque la misión no termina en ella misma. El llamado no termina en el mismo. El primer encuentro con el Señor me abre a otros encuentros. Y de hecho, nosotros no tenemos un solo encuentro con el Señor. Tenemos múltiples, pero hay un encuentro fundante que alimenta a todos los demás, que desencadena a todos los demás. Porque la gente también nos equivocamos creyendo eso. Yo tuve un encuentro con el Señor, sí. Es el encuentro fundante. Pero después hay pequeños encuentros que alimentan ese primer encuentro y el ideal hacia donde voy. Por eso ahí sería la unión, Galilea como punto de partida y donde yo me alimento para llegar a la Jerusalén, para llegar a Jerusalén. No sé si me doy a entender. Juana. Sí, por ahí más o menos. Sí. Es que no hay una contraposición. Y recuerden que estoy hablando de estos lugares no a nivel solamente físico, sino teológico espiritual. La Jerusalén será, recuerden aquel canto, Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, que nos presenta el libro de Apocalipsis. Es como la cumbre. Yo lo pongo así entonces a nivel gráfico. Galilea, punto de arranque, camino hacia Jerusalén celeste. Pero Galilea, cuando la pila se va cayendo el carro y se va acabando la gasolina, acuérdate de Galilea, acuérdate de que el Señor va contigo, acuérdate que el Señor te llamó, acuérdate que el Señor estuvo a tu lado, que Él fue que te educó, entonces para que llegues a Jerusalén. No hay Jerusalén sin Galilea, muy bien, Isolina, pero tampoco hay Galilea sin Jerusalén. Porque Galilea por sí mismo, el encuentro de por sí, si no tiene una misión, entonces no tendría tampoco sentido. Claro, Padre Keita. Una y otra se necesitan. Claro, es como tú lo has dicho muy bien todo el camino, es una analogía física, es como el ser humano. Si tú tienes 30 años, tú nunca te puedes olvidar de lo que tú eras cuando eras niño, pero tu cosa no era quedarte siendo niño, sino crecer. Exacto. Entonces es ahí donde está el entrelace entre Galilea y Jerusalén. Galilea es el origen, donde todo comenzó, para ir a un lugar. ¿A dónde? A Jerusalén. Jerusalén no existiría sin Galilea, pero Galilea no tendría sentido si no es para llegar a Jerusalén. Por eso quise enfocarlo, Padre Keita. No es viendo solo el aspecto humano, sino un conjunto de todo. Porque si bien es cierto, si nos trapolamos a esa época donde los apóstoles de Jesús eran personas con mucha carencia, con mucha pobreza, y verse con Jesús, sabiendo ellos que Jesús les proporcionaba cosas que por sí solo no lo podían tener, cosas materiales, y viéndose en Jerusalén, Jesús como que tomó la medida, la previsión y dijo, si lo dejo así, se me van a descarriar, déjame llevarlo a su origen para infundirle un espíritu que ellos puedan hacer la misión sin llenarse de vanidades. O sea, es viéndolo desde ese punto, y como dicen, no puedo estar en Jerusalén sin recordar lo que fue Galilea, pero es una conjugación de lo material y lo espiritual. Me gusta lo que Ruth dice, una interpretación muy bonita que se puede hacer por ahí también. La Biblia, por eso la Biblia siempre es nueva, porque nos podemos ir por un mar de infinitud de posibilidades. Y ese texto, esa interpretación tuya la ubico mucho cuando Jesús comienza la primera parte de la misión,
que la gente lo está siguiendo y ya son famosos. Yo me imagino los apóstoles. Sí, nosotros comemos con él, andamos con él. Si tú quieres una cita con él, te la conseguimos. Si tú quieres un milagro, ven para acá, para que tú... Exacto. Y Jesús le dice a los discípulos, después de ese gran trabajo que Jesús tuvo en la primera parte de la misión, le dice, vámonos, porque tengo que ir a otros lugares a llevar este mensaje. Ya los discípulos estaban arreglando su mundo, estaban buscando la dueña, la mujer, la familia que tuviera más recursos por ahí, para quedarse a dormir, a comer. Entonces, vámonos de aquí. Es decir, la misión también tiene que ser itinerante. El discípulo no se puede acomodar. Por eso también vemos que los evangelios están en constante movimiento. Porque es una tentación del discipulado. Dímelo a mí que soy cura. Y la gente priva es muy buena gente. Y la gente es buena por lo que tú significas. La gente te sube en los pedestales. Entonces tú tienes que tú mismo bajarte del pedestal y decirte, espérate, yo no puedo olvidarme de lo que yo soy. Y el Papa Francisco, en la visita a Ecuador, cuando se reunió con los seminaristas y los sacerdotes, le decía esto: no olvidar el origen, la fuente de donde yo vengo. No olvidar el campo donde el Señor me llamó, de donde el Señor me sacó. Porque se puede llegar a lo que tú dices, la vanagloria y todo esto, que es un tema también muy latente en el discípulo y el misionero de hoy. La fama, el prestigio, los bienes materiales, muchas cosas. También me gusta esa parte que enfatizas por ahí. Hace lógica. Dominga decía algo de que se puede decir que a partir de las diferentes misiones que realizan los discípulos de evangelizar, esto lo hace fuertes en la fe. Bueno, no solo el evangelizar, sino el estar con el Señor. El discípulo, la primera tarea es estar con el Señor. La misión viene después. Y yo lo digo muy jocosamente. Jesús duró 30 años en ausencia preparándose y 3 años predicando. Por eso algunos saben de mi teoría que yo digo, si en 3 años yo no he hecho nada, Señor, pues llévame. Porque si tú 3 años no hiciste, tienes que haberle hecho lo que yo tengo que hacer. 3 años. En 3 años Jesús comienza el proyecto. Es decir, a veces nosotros como discípulos somos muy lentos. Y don Monseñor Liriondo tiene una expresión que está en las constituciones nuestras que dice, tenemos que anunciar el reino y tenemos poco tiempo. La temporalidad no se mide por los años que tengamos. 80, 100, 200 años. No es por eso. Es por lo que nosotros hayamos hecho en ese tiempo. Para el reino 200 años son nada. Para el reino 1000 años son nada. Es decir, tengo poco tiempo para anunciar el reino. Pero eso que tú dices, Domingo, es cierto. La misión da una identidad, pero esta identidad nace desde Cristo, de ese primer encuentro. Bien, yo no sé si hay alguien más que tenga algún aporte. El texto, vuelvo y les repito, vuelvan a meditarlo. Los textos bíblicos los podemos sacar por todos los lados. Esta noche vemos una cosa, mañana cuando usted lo vuelva y lee, encuentra otra cosa. Por eso es que se dice que la palabra es nueva y viva. No son letras muertas que están ahí. Por eso es palabra de Dios, no lectura de Dios. Nunca decimos lectura de Dios, no es palabra de Dios. No es escritura de Dios. Y con esto voy a ir terminando, que con distintas otras religiones que dicen algunos hermanos protestantes, nosotros adoramos la escritura, nosotros no adoramos la escritura, la palabra de Dios. Porque nosotros no somos una religión de un libro, sino de una palabra, de la palabra de Dios. Contrario a los musulmanes que son una religión del libro, de la Torá, del Corán, nosotros no. Somos de la palabra. Por eso la palabra siempre tiene vida, ella misma. Y digo esto porque hemos visto las apariciones y lo que hemos visto de estas apariciones posiblemente el próximo año no sea lo que nosotros estamos interpretando hoy. ¿En qué sentido? ¿Va a cambiar la palabra? No, vamos a cambiar nosotros. Y nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de entender esa misma palabra de Dios. Y no es lo mismo leer estos textos en esta clave que estamos ahora que leerlos en otras claves. Por eso también los tiempos litúrgicos son tan distintos cada año. Aunque Pentecostés se celebre 50 días de Pascua, será un Pentecostés totalmente diferente el de este año al que el del año pasado. Y así sucesivamente.
Bien, mis hermanos, hermanas, gracias y disculpen la hora de la noche de este día, y creo que vamos bien. Gracias por la presencia y seguir caminando juntos. El próximo domingo hay algunos hermanos que se han ido quedando en el camino. Esperamos que se sigan sumando. El próximo domingo tendremos el texto de la ascensión, el texto del Hecho de los Apóstoles. Nos acompañará el padre Miguel Ángel Cabrera. Estará con nosotros ese día. Y el próximo miércoles tendremos un programa especial, un encuentro especial sobre el Espíritu Santo. No una aparición como tal, sino que vamos a ver la persona del Espíritu Santo con la expresión del credo, Señor y dador de vida. Será nuestro encuentro del próximo miércoles, para que lo tengan en su agenda y no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo ese encuentro con el Espíritu Santo. Porque hablar del Espíritu Santo, yo voy a citar al gran filósofo Ricardo Arjona, es redundar. Por eso, para hablar del Espíritu Santo, es mejor vivirlo. Pero ese día intentaremos hablar del Espíritu. Y ya el día de Pentecostés, el 31, que será nuestro último encuentro de testigos del resucitado. Así vamos a ver qué pasa para seguir más adelante, porque esperamos que también ustedes sean testigos con nosotros de la resurrección del Señor. Como dice Pedro en la elección de Matías, desde sus familias, desde sus parroquias, que puedan llevar esta espiritualidad de Cristo resucitado. Y como dice, siendo testigo en todas las partes del mundo, no solamente en lo que estamos en el seminario o en las hermanas que están en las casas de misión, estamos limitados, que no podemos estar en todos los lugares. Pero si ustedes nos ayudan a ser testigos, entonces podremos estar en muchos lugares dando testimonio de la resurrección. Y valga la promoción por aquí, y sirva esto de promoción vocacional, y promoción vocacional no solamente para los jovencitos, no, para todos, porque el proyecto de los testigos, la idea es que puedan llegar y que los laicos se comprometan desde su propia vida a dar testimonio de la resurrección. Okay. Bueno, pues nada, hacemos la oración y la bendición. Ánimo, y el domingo a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar. Que el Señor resucitado nos anteceda siempre, que el que va delante de nosotros, que esta noche también nos visite, que nos permita pensar en nuestras Galileas, que vuelva a enamorarnos, que si nos hemos ido quedando en el camino y la llama de ese amor se ha ido apagando, que le demos la oportunidad esta noche de volverla a encender, que como ese primer encuentro podamos volver a amar al Señor y dejarnos amar por Él. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén.